bienvenido a 360 grados, su programa vespertino de informaciones, comentarios y generalidades. Qué bueno compartir la jornada de este martes 22 de julio con todos ustedes. La excusa de nuestro conductor Oscar Medina está en compromiso fuera de la oficina y por ello no estará con nosotros esta tarde. De todas maneras, tenemos cosas interesantes para contarle y compartir. Lo primero es la proyectada reunión, la quinta reunión entre las autoridades haitianas y República Dominicana que se efectuó hoy en un hotel de Punta Cana. Digo la quinta porque ustedes saben que hay una comisión bilateral y que fuera de las 13 reuniones bilaterales formales que se han hecho, se hizo una ministerial con los ministros de ambas naciones simultáneamente aquí en Santo Domingo y en Puerto Príncipe. Por lo menos 4 ministros se reunieron el mismo día y eso cuenta dentro de lo que es el programa de las comisiones bilaterales que comenzaron su programa de trabajo en enero. Hoy fue la quinta y estuvo encabezada por el presidente Danilo Medina de República Dominicana, el presidente Michel Martelly de Haití y coordinada por el presidente del Consejo de la Unión Europea, que está de visita en ambas naciones desde hace algunos días, Hernan Van Rompuy, y que estuvo allí en medio de los presidentes Medina y Martelly. El evento se inició con retraso, estaba pautado para iniciarse a las 10 de la mañana. Nuestro presidente, que es un hombre meridianamente puntual, como anfitrión al fin, llegó más temprano, llegó a las 9:30 de la mañana. Sin embargo, dieron las 10 y el presidente haitiano no llegaba. Dieron las 11 y no llegaba. Llegó a las 11:30, hora y media de retraso de la hora pautada. Los haitianos ya no tienen acostumbrado a eso, yo creo que lo hacen de maldad. Recuerdo el presidente Preval, se lo hizo 2 veces al presidente Leonel Fernández. Esa es una costumbre, una mala costumbre de los haitianos. De todas maneras, la reunión se dio muy interesante. El señor Martelly se hizo acompañar de su primer ministro, Lamotte, y otros funcionarios cercanos, y el presidente dominicano se hizo acompañar de el ministro Montalvo, el ministro de Planificación y Desarrollo, el ministro Fadul de Interior y Policía y el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, entre otros. Fue una reunión muy vistosa. La prensa digital, que es la que ha informado primero de esto, trae fotos interesantísimas de los 2 presidentes más el presidente de la Unión Europea. Voy a hablar del contenido de los discursos. El presidente Medina, que fue el primero en hablar, dio la gracia a los presentes, la bienvenida al presidente Martelly, y en su discurso habló de lo importante y fluido que ha ido el diálogo bipartita, que en este caso es tripartita porque están Haití y República Dominicana, más las 28 naciones que componen la Unión Europea y que Van Rompuy es el presidente del Consejo. O sea, fue una reunión tripartita. Entonces el presidente Medina hizo un recuento de las actividades, los trabajos que se hacen, sobre todo en el orden de la migración, que es el principal problema que ocupa el diálogo, y dentro de su discurso le solicitó a la comunidad europea que dentro de los programas de cooperación se construyan 2 hospitales en la franja fronteriza que van a ayudar mucho al grave problema de
las parturientas, que son las que nos están llenando los hospitales, no solamente de la frontera, sino del país entero. Rápidamente vi en las redes que habían reacciones diciendo, pero que hagan los hospitales de aquel lado, no de este lado, porque ellos son los que lo necesitan. Nosotros tenemos hospitales suficientes para atender nuestra población. Y tienes razón esa gente que piensan así. Ojalá se hagan los hospitales, no dos, más de dos, y que se hagan de aquel lado. Aunque República Dominicana se comprometa a ayudar, a cooperar con el personal médico que aquí tenemos y con el equipamiento y ese tipo de cosas. Sería muy saludable. El presidente Medina hizo un recuento de lo que ha sido el programa de cooperación de la Unión Europea a través de los acuerdos de Lomé IV y Cotonú, en la parte sanitaria, en la parte medioambiental y en la del comercio también. Un discurso interesantísimo, lleno de datos sobre ese amplio programa de cooperación que hoy se cumplen 25 años, que se inició el mismo. Igualmente el visitante Rampoy habló con detalles de toda la cooperación que se ha hecho y la intención que hay de seguir cooperando con ambas naciones, sobre todo en programas comunes. Me satisfizo mucho oír el listado de obras que mencionó el señor Rampoy, que se han hecho y los planes que hay para seguir trabajando en diferentes direcciones. El presidente haitiano Martelly, un tanto vacío, él siempre vive en el aire, obviamente ese no es su oficio de político, él es músico, y está haciendo el trabajo arañando. Entonces no tiene los elementos para hacer un discurso interesante y aterrizó en decir que el problema migratorio se está tratando y que ahora que él vino a República Dominicana dentro de las conversaciones bipartistas, el presidente Danilo Medina le toca ir a Haití para continuar el diálogo y hacerlo más fructífero de lo que ha sido. Ese fue el discurso, un tanto vacío. Entonces así anduvieron las cosas en la reunión de hoy en Punta Cana, donde se reunieron los presidentes nuestros, Danilo Medina, el presidente Michel Martelly y también el presidente del Consejo de la Unión Europea, Hernan Van Rompuy. Una actividad que concentró la atención del país y los medios de comunicación, porque para nosotros tiene mucha importancia. Ahora, pasada la página de la reunión de hoy, justo se cumple hoy, y hay gente que cree que la visita del presidente de la Unión Europea tiene mucho que ver con las presiones de la comunidad internacional para que el presidente Danilo Medina firme el decreto con el proyecto de reglamento para la aplicación de la ley 169-14. Sobre eso, realmente ha habido muchas presiones y manejo. El proyecto de reglamento que se presentó es un adefesio afrentoso que no debió verse presentado nunca con ese contenido. Expertos, juristas nacionales que se preocupan por nuestra soberanía e identidad han calificado eso como un adefesio. Incluso dicen que de los 21 artículos proyectados, 18 chocan directamente con la Constitución de la República y que el presidente no debiera firmar eso así como fue presentado. Por suerte, gente que se preocupa por estas cosas que son tan importantes, rápidamente dio la voz de alerta y presentaron enmiendas, correcciones, y como había un plazo límite, la llevaron precipitadamente, no fuera a ser que eso se colara como fue presentado. Hay gente que cree que eso va así como quiera, porque eso lo hizo
la comunidad pro-haitiana que se mueve aquí en el país y en el extranjero, y que hay una agencia norteamericana que maneja determinado grupo de abogados que trabajaron directamente en eso, y que eso ni siquiera pasó por la consultoría jurídica, más que para que se publicara el anuncio de que estaba colgado en la red, porque ni siquiera el contenido fue publicado en los periódicos, sino en la red. Entonces hoy se vence el plazo y se espera que el presidente Medina firme el decreto ya autorizando el reglamento. Ojalá que no sea el que se presentó y que las enmiendas hayan sido acogidas en toda su parte. Y aún así, reformando esos 18 artículos, la parte que quedaría, también ofende. Ofende nuestra nacionalidad, ofende nuestra soberanía y ofende nuestra sociedad. Ojalá el presidente no lo haga y que lo que firme, si es que lo firma, sea algo que le dé garantía al pueblo dominicano de que la contaminación que nos llega desde aquel lado de la frontera no va a continuar y que lo que tenemos de contaminado en nuestra sociedad se ha depurado minuciosamente para que no se haga esa afrenta que sugiere el proyecto de reglamento. Es una lástima que en el país malos dominicanos estén trabajando por esa causa y hay gente que se mantiene indiferente a la misma y otros que la defienden a rajatabla. Entonces así anda la cosa en torno a esa reunión y a lo que es la fecha límite para que el Ejecutivo firme el decreto con el proyecto de reglamento. Tenemos que hacer la pausa, la primera, ver los comerciales. De regreso venimos con otro tema, pero antes debo decirle que falleció anoche en Samaná la señora Ferolina Guevara. Era la madre del juez presidente doctor Milton Ray Guevara del Tribunal Constitucional. 360 grados del Grupo Medina. Hola Matinal, hoy mismo le dan el más sentido pésame al magistrado Ray Guevara. Los restos de la señora Ferolina Guevara van a ser sepultados mañana en el cementerio municipal de Samaná. Pasa sus restos. Nos vamos a la pausa. Señores, todavía hoy repercute el impacto en la sociedad dominicana que creó la celebración del proceso convencional del Partido Revolucionario Dominicano, con énfasis en lo que ocurrió en el distrito, que fue donde más se publicitó la visita que hizo el doctor Guido Gómez Mazara al local principal del PRD y donde se produjo la trifulca y donde resultaron algunas personas heridas, y durante todo el domingo se estuvo pasando ese video por los diferentes canales informativos. Pero además hubo reportes de diferentes partes del país donde se produjeron los eventos de violencia. Pocos reportajes vi con las votaciones, con el proceso donde se produjo ordenadamente. No, se buscaba aquello donde había trifulca, violenta, protesta, donde se le cortó, se le amputó una mano a un dirigente en Montecristi. Eso era seleccionado para divulgarlo, para llevar la sensación de que los incidentes eran más graves de lo que estaban ocurriendo. Porque ciertamente lo de aquí en el local principal del PRD se produjo, pero eso fue apenas unos minutos. Eso yo no pienso que duró más de media hora, 15 minutos o media hora a lo sumo. Quizá llegara a 45 minutos,
Pero una vez pasó todo eso y la gente que fue allí en forma violenta se retiró, el proceso siguió ordenadamente y se hizo la jornada de votación hasta las 3 de la tarde. Ahí votó el presidente actual, que fue reelecto el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, otros dirigentes importantes. Guido no pudo hacerlo por lo que todos sabemos. Sin embargo, fue una imprudencia de la gente que acompañó a Guido y también de una falta de dirección del equipo de seguridad que vigilaba el local del PRD. Se cometieron abusos contra miembros de la prensa y hoy hablando con el presidente de la comisión organizadora de las convenciones, el ingeniero Julio Mariña, nos decía lo que pasó. Y hablaba con tanta tranquilidad que yo me animé a preguntarle, pero usted ve eso como normal, que si haya producido una balacera y donde hayan resultados heridos varias personas. Dice, sí, mire, y comenzó a hacer recuento de otras actividades del PRD que han sido más violentas y donde ha habido muertos. Y ciertamente tiene razón. Yo recuerdo del pasillazo, del granadazo, del cordazo, en fin, muchísimos otros eventos del PRD que han terminado con balance mucho más trágico que el que ocurrió el domingo. De todas maneras, sí quiero reiterar lo que dije ayer, de que ciertamente Miguel Vargas Maldonado organizó esa convención a su medida y que la pensó, la planificó, la organizó y la celebró y los resultados están ahí. Ya la comisión organizadora lo dio, 87% de las votaciones. Quien más se le acercó fue el doctor Guido Gómez Mazara con un 7%, Francisco Peña con un 4% y Juan Santos con un 2%, un 1%. Pero eso se trabajó para que saliera así y le salió. Miguel puede sentirse satisfecho y ojalá pueda planificar todo lo que le queda por trabajar, que es la juramentación como presidente electo, la convención para elegir el candidato presidencial y los candidatos congresuales y municipales, y hacer una campaña digna que pueda llevarlo a una jornada exitosa de frente al evento del 2016, que son las elecciones nacionales. Pero también decir que Guido también tiene que sentirse satisfecho, porque él perdió, pero ganó notoriedad. Notoriedad porque él supo ser el equilibrio, la contraparte de Miguel Vargas y ganarse la simpatía de la gente que adversa a Miguel. Esa gente que le acompañó el domingo a la protesta, esa gente está con él y está radicalizada y cree en Guido y Guido es su líder. Entonces él reafirmó ese liderazgo, creció su liderazgo y él tiene un gran potencial, tiene un buen discurso, es trabajador. Entonces Guido lo que tiene es que no abandonar su partido y echar el pleito adentro, no como hicieron otros que se fueron a la Convergencia o al PRM. Hay que quedarse a echar el pleito. Y en ese mismo orden, decir que de los abusos, de la impertinencia que cometió la seguridad durante ese evento del domingo, hoy una comisión del PRD encabezada por Fulgencio Espinal, que es un viejo dirigente de ese partido, y el diputado Víctor Gómez Casanova, entre otros dirigentes del PRD, fueron a los medios de comunicación a entregarle el material incautado. En un caso fue una tarjeta de video que se le quitó a una de las cámaras que estaba filmando dentro del local del PRD. En otro caso fue un rollo de fotográfico o una cámara fotográfica que también fue devuelta a un periódico, donde se le entregó también una carta de excusa y ese material también sin que fuera alterado. El gesto es bonito, es bueno,
pero no compensa el daño que se hizo. Y sobre ese daño también quiero decir que aquí se aprovecha cualquier cosa para maltratar a la clase periodística y para insultar y decir cosas. Señores, en ese tipo de eventos, ¿quién controla a un vigilante privado con una escopeta que está nervioso y lo que quiere es que no lo retraten porque él está disparando? Entonces él tiene que defenderse con lo que tiene. ¿Qué tiene? Bueno, amenazar al fotógrafo que le dé el asunto. Pero ¿y quién tiene control de eso? ¿Miguel Vargas tiene control de ese hombre? ¿O el jefe de seguridad que anda detrás de Miguel Vargas o está en otro sitio tratando de defender su posición? Entonces uno tiene que comprender. Fue un abuso, pero tampoco es la cosa más gravosa del mundo. Eso sucede todos los días. Créanme lo que todos los días, en un acto donde va el presidente, en un acto donde va el síndico, en un acto donde va un precandidato, siempre hay un empujón a un periodista, a un fotógrafo, a un camarógrafo. Eso sucede. Entonces, nosotros que hemos vivido una vida entera en este ejercicio, sabemos lo que ocurre y no podemos magnificar cosas que son rutinarias en el ejercicio del periodismo. Señora, no quiero terminar este segmento sin antes darle un reconocimiento, un voto de reconocimiento a una institución del Estado que se comporta ejemplarmente en todos los órdenes. Me refiero al Banco de Reserva de la República Dominicana. ¿Por qué hago este comentario? Yo no conozco su administrador, sé que es una persona joven que es banquero de profesión, que tiene una excelente trayectoria, pero al banco se le ha dado una dinámica diferente en el orden del contenido de su publicidad. Y me refiero particularmente al caso de un spot publicitario donde aparece el padre de un pelotero y el pelotero mismo, David Ortiz, y su padre, a quien él dice que se llama de una forma, pero le dicen Leo. Es un spot que llega al espíritu, a la conciencia del pueblo dominicano, que ve con mucha atención la carrera de David Ortiz y que vive el deporte del béisbol. Entonces este hombre narra su historia de cómo él quería llegar a ser pelotero y no pudo. Y entonces en una de las frases que pronuncia dice, pero Dios no hace disparate. Eso se ha pegado en el pueblo dominicano. Entonces quería referirme a eso, que ese mensaje publicitario del Banco de Reserva ha llegado a la sociedad y la sociedad lo asume como suyo. Y he oído por ahí ya esa expresión, pero Dios no hace disparate, que él dice, que no pudo llegar a ser pelotero, pero Dios no hace disparate, porque entonces llegó su hijo mayor, David Ortiz, y aparece él abrazado, caminando por el centro del estadio Quisqueya, o de un estadio, pero sí felicitar al Banco de Reserva porque está tan bien logrado, y resume un mensaje tan bonito para el deporte, y donde menciona también el creador a Dios. Señores, la próxima pausa, la última que tenemos que hacer, ya después de la misma, regresamos con los últimos comentarios. La principal noticia en el mundo es el grave y sombrío panorama que se cierne sobre Israel y Palestina a partir de los hechos de violencia que hoy se registraron insólitamente. El número de muertos se elevó a 615 y los heridos a más de 3.500. La comunidad internacional hace esfuerzo para un alto al fuego. En eso está el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, que se han desplazado hasta el Cairo para tratar de contactar las autoridades israelíes y Palestina y lograr un alto al fuego que ojalá se produzca y sea definitivo. Pero lo de hoy ha sido atroz. Pero antes de mencionarle lo que ha ocurrido hoy, debo decirle que el conflicto violento que se ha ido incrementando día tras día, hoy tiene 15 días. ¿Cómo comenzó todo? Sencillamente, 3 adolescentes israelíes en la Franja de Gaza fueron secuestrados, salían de la escuela, estuvieron desaparecidos durante varios días y luego fueron encontrados muertos. Parece que fueron torturados. Y justamente el día que fueron enterrados, el primer ministro israelí Netanyahu puso en su cuenta de Twitter: habrá venganza. Y justamente después del entierro comenzó la operación de los israelitas en la Franja de Gaza. Ha sido terrible. Imagínense el número de muertos, que ya va por 615 al mediodía de hoy, y el de heridos que va en 3.500. ¿Qué ha pasado hoy? Sencillamente, en respuesta a la brutalidad del ejército israelí, que no respeta nada, ha ido arrasando con todo. Civiles, han muerto más civiles que soldados. Israel ha perdido 23 soldados, pero los civiles muertos son la mayoría. Imagínense ustedes, qué guerra. Así andan las cosas en Israel. Hoy Hamas, el grupo terrorista palestino, reaccionó de forma brutal también. A las 10 de la mañana, una andanada de 50 obuses de morteros y misiles de mediano alcance impactaron, iban dirigidos al aeropuerto internacional Ben Gurion, David Ben Gurion, que es el principal aeropuerto de Tel Aviv, y cayeron en los alrededores, hicieron daños parciales, pero los vuelos todos se suspendieron, los vuelos internacionales de entrada y de salida. Las aerolíneas norteamericanas ya dieron la voz de alerta que durante las próximas 36 horas no tendrán vuelo ni de salida ni de entrada. Delta y United Airlines han suspendido, pero también Air France y las líneas europeas todas han suspendido los vuelos hacia Israel a partir de lo que ha pasado en la proximidad del aeropuerto. Un ataque brutal de Hamas, y eso de seguro que va a traer nuevos avances y nueva brutalidad del ejército israelí, que no tiene piedad con nada. Y lo peor de todo es que las autoridades alientan el trabajo que hace este ejército, que no conoce a nada ni a nadie. Y lo peor de todo, que la mayoría de las bajas son civiles, lo que es una lamentable. La comunidad internacional está alarmada. Ojalá los esfuerzos que se hacen para conseguir el alto al fuego se puedan lograr, porque hablaba hoy con 2 distinguidos amigos que les preocupa mucho el incremento de esa guerra y los esfuerzos que están haciendo sectores políticos de la comunidad internacional por descomponer el ambiente en el mundo. Y me decía ese amigo de Santiago que eso que está ocurriendo en Israel, sumado a lo que está ocurriendo en Ucrania, tiene una dirección que apunta a una conflagración de mayor alcance, que ojalá no sea lo que ustedes están pensando. No quisiéramos que eso tuviera un curso así, pero la verdad que esa violencia expresada en el derribo de un avión en Ucrania con 398 pasajeros, es una guerra que hay entre Ucrania y Rusia.
Pero fíjense quiénes son los que mueren, no son los soldados, son los civiles. Entonces así no se puede, y esa es nuestra gran preocupación, extraordinaria preocupación, que haya paz en el mundo y ojalá se pueda lograr. Antes de terminar nuestro espacio 360 grados, decirle que hoy conversé con 2 personas del hospital Cleveland Clinic en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, donde está interno el doctor William Hanna, que en las últimas 72 horas ha experimentado extraordinaria mejoría dentro de su estado delicado de salud. Esas personas que andan con él, una de ellas es médico y otra es su compañera sentimental, doña Wendy. Hablamos y nos explicaron, no, William no se ha muerto, porque ayer algunos medios de comunicación dieron la información de que había fallecido. No es así, ni tampoco fue llevado a Cleveland, sino que está en el hospital Cleveland Clinic de la ciudad de Miami, Florida, y que su estado ha ido progresando. O sea que, para la tranquilidad de los amigos y los familiares de William Hanna, que ayer gente que hasta le dio el pésame a sus familiares, que William está vivo y con la esperanza de que se va a recuperar. Señores, gracias por participar con nosotros en este subprograma vespertino de Cada Día 360 Grados. Mañana, comenzando a las 4 de la tarde, les esperamos. Hasta entonces.